Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Una semana muy interesante tuvimos esta pasada, donde el lunes hablamos con don Luis Mesalles, que es el representante de la UCAEP en la mesa de diálogo sobre pensiones, que por cierto se salió la UCAEP, y entonces don Luis Mesalles nos explicaba el lunes las razones por las que UCAEP se salió. El martes tuvimos Matices Internacional. Carlos Cascante estuvo con nosotros analizando la comparecencia de Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, ante el comité del Senado que investiga la trama rusa allá en los Estados Unidos. Ayer tuvimos un programa diferente de esos que hacemos el quiebre a veces. Fue con la nutricionista Catherine Ash. Es que hay un colega que se llama Catherine Ash, donde... respondió ella un montón de preguntas de ustedes, pero además hablamos sobre algunas prácticas para cocinar saludable y también para cuando uno sale a comer fuera, pues mantener la dieta saludable. Hoy tenemos un programa muy interesante con Gustavo Araya, es especialista en comunicación política, y hoy le pedí a Gustavo que nos ayudara a hablar sobre la comunicación no verbal. Tal vez ustedes han visto en las últimas semanas un video que circula por YouTube de un apretón de manos entre Emmanuel Macron y Donald Trump, y lo que ha significado este apretón de manos, y por supuesto en la gira por Europa y por Asia de Donald Trump, cuando su esposa le hizo algunos gestos interesantes en esa gira. Bueno, todo eso tiene importancia, sobre todo en un momento de pre-campaña. Bueno, sí, de pre-campaña oficialmente electoral, que a partir de octubre se convertirá en campaña electoral. Así es que Gustavo, que es @garayam en Twitter, para que ustedes lo citen esta tarde cuando hablen con nosotros, nos acompaña el día de hoy. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Gracias, Randall. Un placer, como siempre, y más bien un honor poder compartir sobre estos temas de los que uno es medio fiebre. Pues bueno, vamos a ver qué podemos avanzar. Ayer estaba anunciando el programa, estaba Febe Cruz con nosotros, nuestra jefa de información, y me dijo, le paso un dato: en los debates, cuando usted conforma, Gustavo, con Argentina Artavia y Sergio Araya, nuestro tribunal político, por cierto, tengo que citarlos para el 3 de julio, en el debate del PAC, cuando están, dice, Gustavo siempre dice, mira, va a decir algo fuerte, y dice algo fuerte por la posición en que pone las manos. ¿Cuánta importancia tiene en el mensaje la comunicación no verbal, Gustavo? Mucha. La comunicación humana, Randall, es esencialmente una comunicación, digamos, de persona a persona. Somos seres humanos sociales, somos seres sociales, y mucha de nuestra comunicación se establece precisamente, digamos, cara a cara. Esa es la primera regla que hay que entender de por qué la importancia de la comunicación no verbal, en primer lugar. Lo segundo es que ¿cuánto pesa? Hay una regla que se llama la regla de Mehrabian, de un psicólogo famoso, que en los años 80, un psicólogo iraní famoso, que en los años 80 le puso números a esta cosa, a este tema de la comunicación no verbal, y él decía en su regla, la regla de Mehrabian, que se conoce así, que aproximadamente más del 50%, un 55% de la comunicación que se da es comunicación gestual, o por posturas o por la mirada, por gestos faciales, ¿verdad? Por todo el uso de las manos, la disposición de los pies, la cintura, etcétera, etcétera. Un 38% aproximadamente tiene que ver con la voz, con el volumen, con la entonación, con el tono de la voz, y solo un 7% aproximadamente depende de las palabras. Y esto es muy, muy cómico, porque cuando uno lo pone, cuando a mí me toca hablar de esto, digamos, en talleres o hablar sobre el tema, es muy cómico porque generalmente eso que estás haciendo, llevarte la mano a la barbilla, ¿verdad? Qué interesante. Justamente. ¿Verdad? Y uno lo ve con la comunicación, digamos, cuando estamos en etapas muy tempranas de nuestra vida. Los chiquitos, las chiquitas se llevan la manita a la boca para decirle que se calle, entonces ellos entiendan que es silencio. Cuando se tapan los oídos para no escuchar, o se tapan los ojitos para no ver, o cuando efectivamente les duele la pancita y se llevan, si es ambas manos, ¿verdad?, y una por encima de la otra, o si se llevan solo una manita, por ejemplo, al estómago. Todo esto son indicaciones que efectivamente tienen que ver con la comunicación no verbal, que es
Para mí, no sé si la regla de Mehrabian en realidad se cumpla o no se cumpla tal cual, ¿verdad? Con esos porcentajes tan exactos dichos en los años 80, pero sí que son un mecanismo muy eficiente en la mayoría de los casos para poder detectar, digamos, lo que uno llama congruencias entre lo que pienso y lo que estoy diciendo. Sí, a ver si es solo un discurso, realmente es un discurso creído por el mismo emisor del mensaje. Ahora bien, Gustavo, los políticos costarricenses, ahora que hablabas de talleres, ¿los políticos costarricenses se preocupan por estas cosas? No tanto los políticos como quienes están a su alrededor. Sí. Generalmente los políticos tienen su forma, ¿verdad? Y uno lo que hace, o lo que se hace cuando se trabaja con talleres de esta dinámica, digamos, de la dimensión corporal o no verbal, la comunicación no verbal se le conoce como comunicación gestual, comunicación no verbal, comunicación corporal. Generalmente es uno el que pone atención, ¿verdad? Eso, digamos, Randall, si vas a tener un interlocutor y no quieres mostrarle interés, entonces trata de mantener las manos siempre alejadas, ¿verdad? Como una cierta displicencia, unas manos alejadas del cuerpo, una posición de lo que llaman de reinado, ¿verdad? Para no mostrar interés, o no haga esto, no haga lo otro, o trate de concentrarse más en esto. Lo vimos en la campaña, en la precampaña liberacionista, con un candidato en especial que ya está curtido, por decirlo de alguna manera, y era bastante complicado, digamos, me imagino su equipo de trabajo, digamos, con don Sigifredo Aiza, ¿verdad? El hecho de llegar a un debate y apoyarse mucho en el tema visual, demuestra en algún momento inseguridad, o demuestra poco dominio del tema, o por lo menos demuestra que no hay un recurso necesario de afrontar al público presente o la cámara, y por lo tanto entonces, digamos, hay una especie de refugio, ¿verdad? En donde encuentre un lugar donde logre ese lugar apacible que generalmente buscamos en una situación cualquiera que ésta sea. Dice el Volcán Poase en Twitter: la comunicación es multisensorial y algo evolutivo. Dice Tucán: y el ser humano tiene facilidad de mentir con el comunicado verbal, no con el corporal. Es muy interesante. Hablemos, para usar ejemplos reales, sobre la precampaña de Liberación Nacional, justamente. Había 4 precandidatos ahí, don Sigifredo Aiza, que lo citabas hace un instante, que efectivamente se apoyaba mucho en notas, volví a ver un poco su cuaderno, y había otros 3, digamos, más jugados en el campo político. Voy a empezar por uno, Rolando González. Don Rolando es un hombre que el 38% de su tono de voz, el volumen que usa, las inflexiones, las pausas, los silencios. Sí. En esto hay que tomar en cuenta, Randall, que son 5 elementos muy grandes, 5 grandes áreas que se analizan. Está la parte de lo que se llama, y todas son palabras raras, o compuestas. A ver para apuntar. La kinésica o kinestésica, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del movimiento. Esto que estoy haciendo, por ejemplo, es poner énfasis en... Sí, están moviendo las manos. ¿Verdad? La kinestésica o kinésica, que es la dimensión del movimiento, manos, cuerpo, ¿verdad? Digamos, cómo se mueve, cómo se traslada. El tema de la prosemia o proxémica, que tiene que ver con las relativas cercanías o lejanías. Los espacios, digamos. El nivel de los espacios, de cómo manejo los espacios. Ahorita entro a explicar, si querés, cada uno de ellos. La parte de la cronémica, que es la velocidad que se le imprime, y tiene que ver con 3 tiempos. El tiempo que se conoce como el tiempo, digamos, interactivo, el tiempo conceptual y el tiempo social. Un ejemplo muy rápido, ¿verdad? Decir la hora tica es un tiempo social. ¿verdad? Es una cronémica específica, porque todos los aspectos son culturales. Está la parte diacrítica, que tiene que ver con la parte estética, de cómo nos mostramos a nosotros mismos. Se dice generalmente en comunicación política que somos la mejor versión de nosotros mismos, y por lo tanto, ¿verdad? Es una especie de espejo, y por lo tanto entonces los atavíos, el maquillaje, la pintura corporal, todo tiene que ver, digamos, en esta lógica moderna de que todo comunica, y efectivamente, como señalaba, creo que fue Volcán Poase, es multisensorial, ¿verdad? Excepto un toquecito el tema del gusto, queda por fuera, ¿verdad? Pero digamos... Digo, por meras cuestiones diplomáticas. ¿Verdad? Esperarían no usarlo. Pero digamos, los seres humanos en nuestro lenguaje corporal, incluso en el que tiene que ver con la parte reproductiva, tiene que utilizar el gusto, pero digamos, eso es otro lenguaje corporal de otra manera, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Exacto, no entra la comunicación política aquí, al menos, no la pública. No la pública. Está la dimensión diacrítica, entonces, que es la parte estética, y está la paralingüística. La paralingüística es la que generalmente es muy notable, porque tiene que ver con todo el efecto del tono de voz, de la modulación y el volumen.
entremos a los candidatos ¿verdad? Hay uno que la paralingüística le sobra, que es el tema de don José María Figueres, ¿verdad? Es muy particular, es un sello personal. El hecho de que don José María tiene cierta entonación, cierto uso de las pausas, cierto manejo con las manos, hay todo un sistema paralingüístico, ¿verdad? Que es muy particular. Incluso aquí Norval Calvo lo imita, ¿verdad? Fenomenalmente. Así es. Entonces, porque además es, digamos, muy calcable, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es don José María Figueres, ¿verdad? En donde pone énfasis y generalmente él se acompaña generalmente con ambas manos. Eso quiere decir que es muy contundente en aquello que quiere buscar dejar en la mente de las personas, pero también es muy kinésico, es altamente kinésico. Esto quiere decir que uno podría decir que es un chiquito inquieto, ¿verdad? Sí, se mueve mucho. Cuando se habla de los niños en etapas escolares y demás, o preescolares. Sí, y además utiliza la parte kinésica combinada con el tema de la proxemia para aún más hacer ver a su público especialmente, pero con mayor énfasis a su contendor, en qué nivel del discurso se encuentra. En el debate del canal hermano en Repretel, don José María Figueres se va directamente a donde estaba el lugar de don Antonio Álvarez de Santi y le habla, rompiendo lo que uno llama el círculo vital, y lo enfrenta directamente. O sea, ya esto es un asunto que trascendió la política, esto es personal. Ahora bien, hablando de la proxemia de José María Figueres, a mí me llama la atención la última entrevista que le hice yo a él en esta cabina, que fue polémica esa entrevista. Le quiero contar, y se lo conté a él, creo, en alguna ocasión. Él toca mucho. Y entonces, en las entrevistas que yo he tenido, Gustavo, y se lo he dicho a él, yo le digo, bueno, le voy a colocar el micrófono más para allá para quedar fuera de su alcance. Porque efectivamente te va a decir algo y te toma el brazo fuerte. Y si saluda, toma de la mano y jala. Sí. Automáticamente lleva a la persona a romper su círculo vital para decirle, y esto es un tema de empatía. Los seres humanos somos buscadores generalmente por naturaleza altamente empáticos, ¿verdad? Queremos quedar bien de alguna manera, porque uno de los principales obstáculos o uno de los principales temas que se tienen que ver, digamos, en términos de comunicación, especialmente en comunicación política, son lo que uno llama el castigo social o la pena social, ¿verdad? Hacemos cosas que generalmente son bien recibidas o bien adoptadas por el común de nuestros congéneres y de nuestra especie. Entonces, generalmente es ese hecho de traérselo a uno el jalonazo con la mano, ¿verdad? Y el apretón fuerte, ojalá con la palmada en la espalda y demás, significa te tengo cerca. O sea, yo sí quiero tenerte cerca. Si no se establece esa relación, es una cuestión tuya. Pero yo sí te tengo cerca y te tengo transparencia y buen trato y todo lo demás que eso pueda llevar, un alto nivel de empatía. Pero vamos a ver, es que lo he visto en diversas ocasiones. Por ejemplo, esa entrevista fue realmente complicada porque don José María saltó, digamos, de estado de ánimo, ¿verdad? Hubo un momento en que estaba claramente molesto, hubo otro momento en que fue muy enfático en lo que señaló, hubo un momento en que quería él subrayar su discurso versus mi pregunta, ¿verdad? Y entonces te vuelve a ver a los ojos directamente, muy cerca, Gustavo, muy cerca, digamos, te vuelve a ver a los ojos, y entonces cuando uno estudia los procesos de comunicación podría estar un poco entrenado para manejar esas cosas, pero realmente es llamativo. Sí, y cuando uno no tiene entrenamiento, digamos, esto es muy interesante, Randa, lo que señalas, porque generalmente, si no se presta atención, inconscientemente caemos ante personalidades que son altamente dominantes o altamente, digamos, enfocadas hacia el objetivo. Caso como José María Figueres, ¿verdad? Es altamente concentrado en el objetivo. Si hay algo que uno no puede negar de José María Figueres en su práctica normal política es su nivel de pragmatismo, ¿verdad? Ofrece una serie de objetivos y busca alcanzarlos, y por lo tanto dentro de esos está el tema personal. Yo sabía que podía correr este riesgo con vos en la entrevista. El riesgo que corro con vos es soltar una parte de algo que no se conoce mucho. Por ejemplo, ahora que estoy hablando de la entrevista con José María Figueres, pues no es común después de escuchar al entrevistador hablando sobre la entrevista, ¿verdad? Pero bueno, es que necesito ejemplos directos de eso, porque
a la semana siguiente entrevisté a Antonio Álvarez de Santi. Que tiene una proxemia, una kinésica completamente diferente, una paralingüística diferente. Sí, eso te iba a decir. Una cronémica diferente. Todos los 5 elementos son absolutamente da la mano, diferentes. Digamos, don José María da la mano y te hace así, de una vez en el hombro. Te palmea en el hombro, claro. Don Antonio no, don Antonio te da la mano firme, te la da, sí. No te jala, te da la mano y ahí queda. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Porque la relación que busca es efectivamente la relación establecida, la relación no llevada al plano de lo personal, la relación políticamente correcta, digamos, por decirlo de alguna manera. Usted es el entrevistador, yo soy el candidato. Digamos, no hay una lectura más allá, no es que sea frío, no es que sea calculador, no, esto no se puede derivar, digamos, de un solo saludo, además. No, por supuesto. Pero es un asunto de que efectivamente tiene claros, y esto es muy interesante, el tema de la proxemia, Randall, porque generalmente yo siempre lo pongo, de nuevo, cuando hablo de estos temas, digo, cuando la típica caricatura cuando se enfrenta un anglosajón, un inglés, ¿verdad? Uno se lo imagina quitándose los guantes, ¿verdad? Dedo por dedo, teniendo casi que todo un ritual, ¿verdad? Se quita los guantes, uno se lo imagina así, donde los coloca de lado, donde se quita la chaqueta, toma su distancia y probablemente te palmean la cara a distancia del brazo, ¿verdad? Ese es, como uno dice, es el peor de los pleitos, ¿verdad? Sí. El latino, el latinoamericano, a diferencia del anglosajón, digamos, imagínenselo bailando, ¿verdad? El latino, ojalá sea un merengue, una salsa, inmediatamente, mano a la cintura, ojalá pudiera darle 2 vueltas a la cintura, completamente pegado al cuerpo, conózcala o no la conozca, muy cercana a las ambas cabezas, y empieza el baile, y hay un rompimiento prácticamente, digamos, del círculo vital que tiene uno, ¿verdad? Completamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las prosemias son culturalmente aprendidas, están culturalmente establecidas. Entonces, generalmente la distancia latina es la distancia del codo. Yo te saludo y no debería estirar mucho, ¿verdad? El brazo para poder saludar. Nuevamente, en la cultura anglosajona es diferente, como para ponerlo como ejemplo para poder distinguir una de otra. Igual, el apretón de manos latino tiende a ser muchísimo más fuerte, muchísimo más concentrado, y por eso le llaman nudillos rojos, nudillos blancos. No sé si has oído la expresión en la que estabas haciendo alusión del saludo, el apretón de manos entre Macron y Donald Trump, fue de nudillos blancos. Eso significa que no hubo un apretón de manos fuerte, concentrado, ¿verdad? Donald Trump es así cuando no se siente, digamos, y esto, pero no puedo pasarme ahora a otro país, a otro líder, ¿verdad? No hemos terminado con Liberación, pero digamos, es el Donald Trump que evita más bien tener un encuentro con aquellos que considera que están igual o superior a él. Angela Merkel se quedó con la mano extendida. Así es. Que es curioso. Pero el contacto visual era lo menos posible por parte de Donald Trump. Angela Merkel, de hecho, se queda como extrañada y las fotografías es como, ¿qué está pasando? Le estoy dando la mano, no hizo nada, ella retira la mano, pero igual se queda extrañada. Decirle eso a un anglosajón, además, que, claro, ¿verdad? Que es un acto no tan cercano como latino, ¿verdad? Tal. Y no sé si te recuerdas cuando Donald Trump tiene la visita del primer ministro canadiense. El primer ministro lo saluda, ¿verdad? Lo saluda, pero inmediatamente le pone la mano izquierda en el hombro para evitar el jalón que hace Trump. Sí, para evitar el acercamiento. No crea que mi edad... Trump también jala. Claro, Trump también jala, y duro. De hecho, dice Boaz, cuando Trump quiso soltarse, Macron ganó. Dice, tocar al entrevistador anula al entrevistador frente a mucha audiencia. Claro, por eso les conté que en mi caso yo siempre intento que el entrevistador no me tenga, digamos, el entrevistado no me tenga a distancia, de brazo. Las que dice pues, la empatía o dominio, invadir el espacio personal da un mensaje de dominio, control y algo de empatía. Y Busky dice, los felicito, me encantan este tipo de temas. Dice, vamos a ver, por aquí. Por ejemplo, un tema que es muy sencillo y es digno de observar. Fíjese siempre quién se queda al final cuando se va a entrar por una puerta o alguna habitación, quién se queda al final. Y es la persona que termina extendiendo alguna de las extremidades de la mano, o la derecha o izquierda, para cederle el espacio a la otra. La persona que se queda de última y cede su espacio es la persona de mayor rango o jerarquía.
no formalmente, sino a nivel del inconsciente. Ok, la ropa, aún estoy, ahorita paso de partido, aún estoy con lo de Liberación Nacional. Sí. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Las camisas de José María Figueres Olsen. Todas son blancas. Todas son blancas, pero además no sé cómo se llama esto, en el huequito, en el puño, ajá, tienen las iniciales de él. Sí. Eso me ha llamado la atención poderosamente. Es en alto nivel de confianza en sí mismo, un alto nivel de autoestima, digamos, de certeza en sus propias capacidades. No lo digo por solamente las iniciales, hay muchísimos otras sintomatologías o símbolos o signos que son dignos de estudiar en ese sentido, pero digamos, lo digo por eso. Y lo otro es que se dice, esto hay varias teorías, pero se dice que generalmente la camisa blanca, al usarse con traje y corbata, genera mayor nivel de confianza. Si uno llega con una corbata o una camisa oscuras, traje oscuro, no genera el mismo nivel de confianza. O de colores. Los de colores son todavía peor porque depende mucho del nivel color cultural. Sí. ¿Verdad? Entonces, y si estamos en un nivel, estamos en machismo y uno entra con una corbata rosada y una camisa rosada, ¿verdad? A mí me ha pasado que he visitado municipalidades en Alajuela, una por y cuando llegué con una corbata morada. Sí, la vacilada. Y la vacilada fue una automática. Dice Tucán, los zapatos de Figueres para verse más alto. Esto no es un secreto, él usa zapatos con suelas muy grandes, igual que su papá, igual que Mariano. Sí, la altura es importante, especialmente entre el género masculino, no tanto en el femenino. Sí lo es, pero no tanto como en el masculino. Entonces, el tema de la distancia con la que yo pueda ver a mi interlocutor es muy relevante. De hecho, se busca que los políticos, y esto es un dato interesante, hay que irlo notando, ¿verdad? Cada político tiene su forma de hacerlo. Es que, digamos, el tema del lenguaje corporal o no verbal es altamente culturalizado, es biográfico, es social, porque depende, digamos, no es lo mismo no es la misma relación de la kinésica, la prosemia, la comunética, la diacrítica y la parte paralingüística, no es la misma que se da en la parte urbana que en la parte rural. Por eso se dice que es social, pero además de eso es altamente biográfica y altamente personal. Al decir biográfica es que depende mucho de mis propias, de cuál ha sido mi historia de vida. Entonces, hay rasgos aprendidos de familia, por ejemplo, y por lo tanto es altamente biográfica. Y el otro es, y por eso, digamos, heredar el tamaño de los tacones, el aprender ciertos atajos o ciertas formas en las cuales imponerse en una conversación es importante. Y la otra es que es altamente personal, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando a mí me operaron del apéndice, yo duré como un mes con la herida expuesta, ¿verdad? Con los puntos. Con los puntos expuestos, porque tuve ¿cómo se llama? Una infección posoperatoria. Entonces, cuando a mí me iban a dar la mano, yo me agachaba. Pero era un asunto de reflejo. De reflejo. Lo mismo pasa con los futbolistas, que es que se está cuidando. Por supuesto que se está cuidando, y es algo absolutamente inconsciente. O sea, un jugador que tenga una lesión, sí, automáticamente claro, uno va con una mala intención, retiran el zapato, hacen alguna forma para disminuir, si no evadir el choque, porque es inconsciente. Anda a torcerte un tobillo, aunque no te duela nada. O sea, vos vas caminando, te lo torces, no te duele nada y cogías como unos 10 metros, sí. Aunque no te duela. Sí. Es como para cuidarse, como para decir, no voy a echarlo a perder. Sí. Y dicen que entre más se aleje el cerebro, la parte del cuerpo, y más del sistema nervioso central, de la columna vertebral, menos control hay. Okay. O sea, las manos, los pies, las piernas, la cintura tienden a delatarnos más, o tiende a haber menor control sobre ellas que sobre las partes que son más cercanas al sistema nervioso central. Gustavo, la última pregunta sobre precandidatos de Liberación Nacional. En ese intercambio que nos relataste en el debate de Canal 6, que fue justamente cuando José María Figueres se separa, digamos, de su podio y va a enfrentar directamente en su espacio vital a don Antonio Álvarez,
Yo pensé mucho tiempo qué iba a hacer don Antonio. Mi duda no era sobre lo que iba a hacer don José María, sino cómo iba a recibir don Antonio. Si, digamos, porque yo he visto que se cuidan mucho en general de no asentir con la cabeza o no negar con la... Bueno, niegan más que asienten. De no bajar los ojos nunca, de no bajar la mirada, sino mantenerse firme y bien que mal en un tono muy tranquilo, como si no le estuvieran diciendo absolutamente nada, Gustavo. Sí, la cabeza tiende a girar. En un debate tiende a girar hacia el frente, la parte frontal, la parte de los lóbulos frontales y la mirada a esconderse. Es una especie de ataque. Digamos, si algo tienen que decir, generalmente hacen eso. Es una genuflexión casi que imperceptible, pero la hacen. Claro, bajan la cabeza. Bajan la cabeza, que no es señal de debilidad. No, es al contrario. Es como los toros cuando atacan. Exactamente, es como un embestir. Sí. ¿Verdad? Embestir, me gusta esa palabra. Entonces, se hace eso. A mí me llamó mucho la atención en ese encuentro de don José María, que don José María llega, cuerpo completo, manos abiertas. Esto significa, estoy dispuesto a batirme en el plano que usted quiera, y esto usted lo llevó al plano personal, don Antonio. Prácticamente ese era el mensaje, digamos, corporal. Don Antonio lo que hace es quedarse, hay como un ligero retraimiento, ¿verdad? Como el inconsciente. El inconsciente de reacción normal. Pero yo creo que él inmediatamente acata que no puede hacerlo y se vuelve, sostiene. exacto, y vuelve a su posición y, de nuevo, le niega la posibilidad, ¿verdad? Cambia la mirada y le niega la posibilidad de tener un enfrentamiento. Entonces le dice, no lo va a llevar ahí, no quiero debatir con usted en ese plano. 2:28, vamos a la pausa. Claro. Regresamos con los precandidatos del PUSC. Ok, perfecto. Ahora te voy a preguntar en el corte. 2:28, vamos a la pausa. Regresamos con Gustavo Araya, especialista en comunicación política. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía, Chu 007, a Tucán, que Tucán lo veo muy interesado en esto. Puedo contar un par de secretillos ahí, Tucán. Puede dar clases, ¿no? Sí, por eso. Bueno, yo no le iba a decir, pero bueno, ya lo dijo Gustavo. Puede dar clases de esto. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dice Graciela Mora, interesantísima entrevista. José Alex Porras dice, muy buen tema, reportando sintonía desde Cariari, poniendo al trabajo y en la mejor compañía, poniéndole al trabajo y en la mejor compañía. Está muy interesante la clase de matices hoy, dice Marco Vinicio. Parte de los reportes, esos son los reportes en Facebook. Pero hay muchos reportes esos son los de Twitter, hay muchos en Facebook. Excelente, si pueden hablen de Fidel Castro. Sí, voy a hablar un momento, estamos hablando de Costa Rica, pero ahorita toco a algunos personajes internacionales. Alejandro León dice, excelente programa, buenos, todos los programas son excelentes, gracias Alejandro. Y Mariela y Viviana Navarro, que dice, hay gente que nacen con ese feeling de poder innato. Tengo un jefe que cuando habla y con sus gestos y todo transmite un poder tan auténtico, puede decirnos que el sol es azul, que todos se lo creemos sin hablar. Hablemos de los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana, que ojo, tienen algunas coincidencias físicas. Sí, ¿verdad? Los dos son altos, los dos son calvos, los dos... Sí, los dos son altos. Los dos son altos, los dos tienen un tono de la piel muy parecido, por cierto. Sí, 90 y pico los dos alrededor de los 60. Sí, son muy parecidos. Muy parecidos, los dos abogados. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, aquí ahí sí tiene, empecemos, como empecé en Liberación, empecemos por el que perdió. Con don Rafa. Sí. Don Rafael Ortiz Fábrega. No, sí, claro, por supuesto, pero es don Rafa. Claro. Yo le dije don Rafa en el debate. Y don Rodolfo es don Rodolfo. Sí, ¿verdad? No don Rodo. Exacto, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Bueno, lo que estás diciendo es fundamental. Hay dos candidatos, uno de ellos, acabamos de hablar, perdón por devolverme. Adelante. Figueres utilizó la palabra Toño para referirse a Antonio Álvarez de Santos. Sí, y lo baja. En realidad es para decirle, usted está muy cerca conmigo. O sea, yo a usted lo trato de... Yo usted lo conozco. Exacto. Y el otro es Juan Diego Castro Fernández, que Juan Diego lo llama a uno por todo el nombre completo. Es más, yo creo que él estudia... Podría apostar que él va al registro civil, a la página, y busca el nombre completo. Depende con quién. Sí. Y él nombra a la persona por todos los nombres y apellidos que tenga. Y digo todos los nombres, porque hay gente que tiene más de un nombre, ¿verdad? Excepto Rodolfo. Excepto cuando habla de Antonio Álvarez de Santi. Claro, porque él necesita minimizarlo. O con José María Figueres. Porque busca minimizarlo. Sí. Entonces, eso es importante, el uso del nombre, ¿verdad? Son elementos paralingüísticos también, ¿verdad? Están dentro de... la tonalidad, eso es un asunto muy interesante, el uso de las pausas y demás, pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema de don Rodolfo Pisa, y don Rafael Ortiz. Además, vos lo viste aquí en debate. Sí, don Rafael Ortiz
Es un hombre altamente racional, pero menos que Pisa. Él recurre mucho a la parte emotiva. Entonces Don Rafael. Don Rafael. Entonces es muchísimo más distendido en el uso de su cuerpo, ¿verdad? Menos contenido en su espacio corporal básico. Se siente como más cómodo. Se siente como más cómodo y él tiende a hacer este tipo de relaciones más personales, ¿verdad? De llevar a un plano lo personal, de conocer y ojalá, digamos, tenga 2 o 3 debates y probablemente la próxima saluda de ese, no el que tira, pero sí el que saluda cercano y palmea. Es un hombre muy cercano. De hecho, además, no da la mano duro, Don Rafael. No. Él busca darla. Da bien, da digamos, bien. no es ese apretón que usted siente. Exacto. Sí, mira los ojos. El clave de esto, para cuando hay que establecer una relación de principio, los primeros 30 segundos cuentan muchísimo, entonces hay que dar la mano firme, pero no a tratar de que el otro se hinque, ¿verdad? Sí, claro. Esa es una, sea mujer o varón. Es dar la mano firme, y esto vale tanto para mujeres como para hombres, y volver a ver a los ojos. Si uno dando la mano no ve los ojos, hay que empezar a tomar, digamos, otro tipo de previsiones. Claro. Bueno, don Rafael es ese. Llamó mucho la atención, digamos, que precisamente por su nivel de confort con el que se siente, a veces descuida incluso la parte de la diacrónica, que es efectivamente de la diacrítica, que es exactamente, digamos, el cuidado por la parte estética. Entonces don Rafael se sienta y no se sienta sobre el saco, sino que le puede quedar alto y no tiene ninguna preocupación, sí. porque lo suyo no es necesariamente ese dominio, digamos, él se siente cómodo consigo mismo. El otro es que, y Febe me escuchó decirlo en el debate, cuando don Rafael tenía preparada alguna pregunta que sabía que podía, digamos, causar algún tipo de lesión para don Rodolfo, siempre tomaba una relativa distancia, mano derecha al frente, mano izquierda atrás, agarrándose del brazo de la silla, pie adelante y pie detrás. Eso significa voy a embestirlo. Lo que viene serio. Y voy viene tratar, directo. Viene directo, exactamente. Y de nuevo, frontal, ¿verdad? Don Rodolfo igual, mucho más contenido en su espacio. Don Rodolfo lo que tiene es que la kinésica, digamos, de la parte superior de la cabeza es mayor. Él tiende a mover mucho más la cabeza para tratar de... Pero no su cuerpo. A falta de movilidad corporal. Digamos, cuando uno dice es muy acartonado, es que es acartonado el cuerpo, porque estamos acostumbrados, como buenos latinos, a hacer lo contrario, a ser mucho más sueltos de cuerpo y mucho más estáticos de cabeza. Bueno, porque esto también tiene que ver con lo biográfico. Don Rodolfo estudió en Europa. Y puede ser parte... Yo le he encontrado dos explicaciones. Una es que vivió mucho tiempo en Europa, efectivamente, que parte de su familia es española, entonces vivió en España, y la otra parte es que es muy alto. Sí. ¿Verdad? De hecho entró a la cabina agachándose para no pegar en las cámaras, y entonces eso como que él tiende a achicarse un poco, pero mueve mucho la cabeza. Sí. Y la otra es que cierra los ojos con alguna frecuencia y con alguna sistematicidad. La frecuencia tiene que ver, creo que con lo segundo, con la parte de la sistematicidad, y es que cuando recibe una pregunta, don Rodolfo tiende a ensimismarse. Él sabe que él tiene la respuesta, o puede tener, digamos, una muy buena base para la respuesta. Es un hombre, si don Rafael es racional, y algún motivo, don Rodolfo es altamente emocional y mucho menos emotivo. Entonces su corporeidad, su forma corporal no necesita que sea lo suficientemente kinésica como para establecer ese tipo de relación de empatía. Él cierra los ojos, se ensimisma, o sea, la respuesta él la conoce, anula o niega la presencia de la persona, de sus interlocutores, y por lo tanto él lo que hace es, digamos, esquemáticamente a nivel mental, lo que hace es empezar a responder. Él establece el orden de la respuesta y se vuelve absolutamente racional, ¿verdad? Entonces uno lo veía, y generalmente también tiene otra particularidad, es que en esta negación gira la cabeza y no encara a ninguna de las personas, porque él tiene claro que es un asunto de yo respondo porque yo lo sé. Bueno, te voy a decir una cosa, yo lo noto, aquí no voy a hablar de los nombres de los precandidatos, porque me podría influir a mí en el debate, en el último debate, en el debate presidencial. Después de la... Sí, en el último, en el debate previo a las elecciones nacionales, hay precandidatos que ingresan a esta cabina y preguntan, ¿cuál es mi cámara? Hay otros que nunca preguntaron cuál es su cámara. Esa es una. Y la otra es que cuando yo estoy moderando, Gustavo, hay gente que me responde a mí. Es decir, usted tiene un minuto para exponerme su plan de gobierno.
yo siempre veo a la persona que está hablando, yo porque soy el moderador del debate, y entonces yo lo veo y me responde a mí. Claro. Hay otros que yo igual me vuelvo a ver, porque creo que es una cuestión de respeto, pero no me responden a mí. En algunos casos le responden al oponente o a la cámara. Claro. Pero no a mí. Claro, porque tienen, digamos, esto cuesta mucho y es un ejercicio que hay que hacer. Vamos a ver, normalmente, si es en radio, uno debería responderle al público que escucha. Sí. Si es en televisión, sí. A la cámara. A la cámara, ¿verdad? O bien, hay gente que puede hacer ese giro entre cámara y periodista, precisamente porque ya tiene ese dominio, ya estaba entrenado. Si esto sucede, uno tiende a pensar que efectivamente esta persona ya ha pasado por algún tipo de entrenamiento. Bueno, ahora sí voy a hablar de un nombre, porque me hizo gracia. El día del debate del Partido Unión Social Cristiana, don Rodolfo, bueno, ustedes no sé si se pueden imaginar esos micrófonos. Estos micrófonos no son los micrófonos de radio corriente, son unos micrófonos como de 1950, digamos que están en una base circular con un tubo, digamos, de unos 30 centímetros y un micrófono como los cantantes de los años 50, efectivamente. Don Rodolfo traía una calcomanía que decía Pisa y la puso aquí, en el cable. ¿Eso para qué era? Para que cuando la cámara y las fotos que tomamos lo captaran a él, se viera Pisa. Claro. ¿Verdad? Don Rafa, él, dijo, cuando entraron, don Rodolfo dijo, Randall, voy a poner esto por aquí. Así, en ese tono, voy a poner esto por aquí. Don Rafael dijo, ay, qué buena idea la de Rodolfo, yo no sabía calcomanías. Bueno, eso me hizo gracia, porque fue casi pedir permiso. De hecho, sé que a algunos oyentes le molestó. Alguno después me dijo, ¿cómo permitiste que pusiera la calcomanía? Bueno, queda la calcomanía. Yo no sé si alguien va a ir a votar o no por ver la calcomanía en un micrófono. Pero creo que no. No. ¿Verdad? Bueno, espero que no. Pero me pidió, era como pedir permiso, como, voy a poner esto aquí, no importa. Pero no se sentía muy cómodo haciéndolo, Gustavo. Sí, es que... de nuevo, no sé si cuando uno pide permiso, vamos a ver, el tema paralingüístico es muy interesante. Yo hago algunos ejercicios en clases, los hago cuando me toca con estudiantes que quieren saber sobre el tema de comunicación política, les hago un ejercicio que tiene que ver con kinésica, prosémica y la parte paralingüística. Y voy a matar el chiste de una vez. Dale. Hay un chiste que dice que llega una chiquita pálida, toca la puerta en una casa, para que suene. Y dice, señora, buenas, ¿tiene pan? Entonces una noche la señora dice, bueno, déjeme ver, mi amor, si tengo pan. Entonces, para ahí. Esto se cuenta 3 veces. Cada vez que uno cuenta la misma historia de que la chiquita llega, pide pan, la señora la atiende, es en la noche, ¿verdad? Uno baja el tono y engruesa la voz y hace pausas cada vez más largas. Entonces, en un momento de la historia, la señora le pregunta a la chiquita, señora, ¿tiene pan? La señora se vuelve y le dice, sí, mamita. ¿Usted está muerta? ¡No! Y entonces todo el mundo brinca. Claro, porque el lograr la cercanía, el lograr poco movimiento, el engrosar la voz, el bajar el tono, el volumen, y además hacer las pausas más distanciadas, más seguidas, hace que haya una mayor concentración. ¿Verdad? Como cuando los papás lo van a regañar a uno sin pegarle. Claro. Venga acá, mi amor, venga para contarle, le bajan la voz, vea mi vida. Vean las pausas. ¿Verdad? Vea mi amor, y lo dejan ahí, tal vez. Sí. Es precisamente para que haya concentración. Entonces, vamos a ver, lo que uno tiene que lograr en comunicación, el pecado mortal se da en 2 dimensiones. En una que uno llama lo que es disonancia cognitiva, que es que entre lo que yo digo y lo que yo hago no haya concordancia, y otra es en la parte de todo el componente no verbal, que entre lo que yo estoy diciendo y mi lenguaje corporal completo no estén, digamos, sincronizados, no haya una concordancia, ¿verdad? Si eso no sucede, la gente no le cree a uno. O sea, yo le puedo decir, Randall, usted sí que es un chavalo serio. Hey, viéndose, sí. Entonces no me vas a creer nada, ¿verdad? O si yo te digo, es que no, vos decís, no estás seguro, decime que no, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver, para ir dirigido a lo que me preguntabas, una
un hecho que puede permitir que haya concentración, que hace que lograr el nivel de atención es precisamente todo lo que tiene que ver con elementos visuales y ojalá audiovisuales. Hace que haya un mayor nivel de concentración, ¿verdad? Es como una obra de teatro, es como una película en un cine. Si todo lo que está funcionando en torno mío está sincronizado, armonizado y hay congruencia, se vuelve muchísimo más creíble. Si don Rodolfo Pisa se trajo no va a hacer que voten más gente, pero sí va a lograr una mayor sincronía entre eso que está diciendo y eso que la gente está viendo, y eso hace que efectivamente, digamos, el mensaje llegue con mayor eficacia, no necesariamente eficiencia, sí, pero sí eficacia. Pero vamos a ver, ahí tengo una pregunta pendiente, pero necesito contextualizarla. Don Rodolfo, en la entrevista previa a la convención, yo le dije, don Rodolfo, cumplí un récord, lleva 37 minutos sin decir un dicho. Y me subió el tono inmediatamente. Y se enojó por lo de, no, es que no es una cosa planeada, yo soy así. ¿Ok? Sí, don Rodolfo, le dije, al aire, pero yo me estoy dando cuenta que dejó un poco los dichos de lado y ahora usa metáforas. Digamos, ensayó, ¿es un tema estratégico? No es un tema estratégico, yo uso las metáforas porque creo que así me entiende mejor la gente, pero además, es que en diciembre, me dijo él, mis hijos me dijeron que estaba usando muchos dichos. Y entonces desde enero uso más metáforas. Entonces lo que me quedó a mí realmente de la entrevista, por supuesto que es absolutamente válido, por cierto, para don Rodolfo, es que efectivamente fue una estrategia. Claro. ¿Verdad? Porque él dice, no es una estrategia, pero desde enero uso más metáforas. En comunicación política no hay coincidencias. ¿Verdad? Todo esto, si no está planeado, hay un nivel de, digamos, de lo... No diría que indeterminado, digamos, que de lo que no es consciente, de la parte inconsciente que está funcionando, y de nuevo, nada de eso, uno lo puede ver en una reunión, la reunión Figueres, don Antonio Álvarez de Santi, era, digamos, la lectura de la imagen, era, ¿verdad? Había una lectura sobre el tema de la imagen, eso no fue ensayado, fue obviamente espontáneo probablemente, pero daba indicaciones que dentro del plano de lo inconsciente, la reunión estaba, digamos, en otros términos diferentes a como hubiese sucedido 8 días antes o 15 días antes o un mes antes. Sí, no, de hecho te planteé esto de don Rodolfo porque Alejandro Rodríguez Badilla nos pregunta si el hecho de practicar mucho y ser muy ensayado puede en algún momento caer en parecer falso el discurso. Sí, si no es usted. De nuevo, el lenguaje corporal o no verbal es primero social, es inconsciente, es cultural, es personal y es biográfico, pero es preexistente, y eso quiere decir que también viene de un antecedente que nos supera, ¿verdad? En términos generales. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es no ir en contra de esas condiciones que señalé, sino ir a favor de, y me explico. Si yo soy un campesino, zona rural, y tradicionalmente cuando me expreso tiendo a tener algún tipo de muletillas, lo que trato de hacer es, si tengo un público urbano y demás, trato de minimizar las muletillas, pero no dejar de usarlas, porque ese es mi sello personal. Claro. Utilizar un lenguaje muy citadino o muy urbano me constituye automáticamente en alguien que estoy negando mi preexistencia, mi nivel cultural, mi nivel personal, mi nivel biográfico, y por lo tanto es una hipóstasis, es una elevación a un nivel donde no debería llevarlo y muy fácilmente franqueable. O sea, alguien que lo estudie me lo encuentra, las fallas y me va a dar por ahí. Bueno, voy a brincar, son las dos convenciones que han ocurrido, pero quedan más precandidatos, así es que voy a ir rápidamente por cada uno. Juan Diego Castro. Juan Diego Castro es además... Que dice Poas, además, que lo llama uno por el nombre completo como si fuera una acusación penal. Ese es él. En latín hay una expresión, manet telses fares, que significa estás medido, estás pesado y tus días contados. Lo utilizaba la mano blanca en El Salvador, y generalmente los mensajes iban completos, iban Randall, Gustavo Adolfo, Araya Martínez, Randall Mauricio Rivera Vargas. Exacto. De manera tal que el mensaje era: te conozco, sé dónde estás,
sé qué haces. O sea, estoy en absoluto control de la situación, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante, en efecto, número 1. Número 2, don Juan Diego Castro no tiene ningún problema cuando él se pone frente a una cámara para grabarse a sí mismo, que es una de las técnicas que he utilizado recurrentemente, no sé si ustedes lo han visto, que él se cobija, ¿verdad? Una mano con la otra, se la lleva casi al nivel de la cintura, ¿verdad? De la pelvis, iba a decir, la pelvis, sí, en efecto sí, ¿verdad? Esto es, puedo hacerle mucho daño, pero fíjese que me estoy conteniendo y lo que voy a hacer es atacarlo con las mejores armas que tengo, que en este caso no son mis manos, me contengo, es mi verbo, y prácticamente es una ametralladora que da directo. Don Juan Diego utiliza muchísimo una carga altamente, lo que uno llama argumentum ad hominem, es en latín, que significa apelación a la humanidad, que es recurrir al señalamiento personal y no al ataque de las ideas. Eso es para confrontar directamente, apelar directamente a sus contendores, número 1, y número 2, para empezar a dar calificativos que en la medida de lo posible, o epítetos que sean en la medida de lo posible, lo que cale, más no el mensaje completo. Se queda uno con la idea de que, uy, lo golpeó y muy duro. ¿El sombrerito de Bob? El sombrerito del constructor. Eso es parte, digamos, de una dramática que se establece, los políticos tienden a hacerlo, algunos tratan de lograr empatías por la vía, de nuevo, de la diacrítica, de la parte estética, ¿verdad? Entonces, si hay un mandatario que por ahí se viste de policía o se viste, ¿verdad? Es para... ¿Qué imaginación, Gustavo? Es para mostrar cercanía al pueblo. O sea, yo no soy el presidente que está en la parte superior de la cadena política, ¿verdad? De la cadena evolutiva política nacional, ¿verdad? No soy el depredador de arriba, sino que soy uno más de estos servidores, o soy uno más del pueblo. Si me pongo, por ejemplo, traje típico caribeño. Pero el logo usa un dibujo, yo no sé si te has dado cuenta, Juan Diego Castro usa un logo, claro, que es como su carita en caritas, como su cara en caricatura. Claro, porque necesita suavizar la imagen. Pero se ve muy tosco. Se ve muy tosco, porque generalmente, digamos, en esto hay una investigación que se había hecho, creo que en los años 50, 60, que era lo que se llamaba el cronista de sucesos, que generalmente cuando aparecía una voz en radio, o después en los años 70, 80, cuando aparece la televisión ya más masivamente, y aparecía la misma persona en televisión, la gente tendía a esperar ya una mala noticia. Aquí le pasa a ciertos periodistas en el país, ¿verdad? Uno espera que esa persona que aparezca en televisión, uno dice, uy, algo pasó, ¿verdad? Entonces a don Juan Diego Castro le puede quedar ese sello de que cuando don Juan Diego sale, la gente dice, uy, algo malo va a decir, algún ataque va a hacer. Entonces en esa medida él tiene que suavizar su imagen y volverla más empática, más de consumo popular. Pero por lo tanto, el sombrerito, por lo tanto, incluso algunas que son, digamos, los anteojos. Sí, o pasarse, ¿verdad? Tomarse una fotografía sin la parte superior de la ropa. Sí. Hablando de diacrítica, ahora dijiste que un presidente se vista. Sí, el presidente Solís se ha vestido de muchas cosas. Digo, es parte de su sello personal. Sí. Y eso busca cercanía, pero pero digamos, hay que guardar cierto límite, porque en exceso podría caer más bien, no digo que sea el caso del presidente Solís, pero podría caer en la chabacanería. Cae en el populismo, ¿verdad? En decir soy uno igual a ustedes cuando no lo soy. Y apelar a la imagen más no a los resultados. Entonces, sí, se vale, y como diría don Rodolfo Pisa, está bueno el culantro, pero no tanto, ¿no? Sí, porque hay una cosa de investidura también. Sí, digamos, la corporeidad del tema del uso del lenguaje corporal en extremo también es malo. Vamos a ver, personas que sobregesticulan, desvían la atención hacia la sobregesticulación y no hacia lo que están diciendo. Se supone que la gesticulación debería acompañar lo que estoy diciendo, enfatizar lo que estoy diciendo. Entonces, si sobregesticulo, está mal, y si no gesticulo, está mal. Entonces, todo en exceso es malo. En este caso, la moderación es lo que conviene. Que, por cierto, el presidente Solís ha ido agravando su tono de voz conforme avanza su gobierno. Era muy
difícil verlo molesto al inicio. Ahora es más fácil verlo molesto en un video en Facebook. Bueno, no se lo graba él, se lo graban, pero digamos un video en Facebook donde dice, yo también estoy harto de tal cosa, o yo ya pedí que la carretera esté. Ahora ha variado eso el presidente Solís, por cierto. Sí, no sé si responde, vamos a ver, de nuevo, en política no hay nada por casualidad. Esto debe responder probablemente, no lo he estudiado, Randall, no, te soy sincero, pero digamos, no sé si responderá algún tipo de estrategia, pero sí efectivamente ha agudizado, ha vuelto más vehemente incluso los reclamos. Cuando se trata de la prensa, los regaños cada vez han sido más frecuentes, más hacia el final que hacia el principio. Pirin pim pim, vamos a pausa. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Le estaba contando a Gustavo Araya cómo a veces en la redacción bromeamos con esto, que cuando a uno le preguntan algo que no quiere responder, entonces, no sé, Randall, va a haber que trabajar el domingo de la convención. Bueno. Uno varía el tono, pero bueno, es interesante. Me falta gente aquí en Costa Rica. Carlos Alvarado. A mí me llama mucho la atención la comunicación no verbal del precandidato del PAC. Sí, es muy... vamos a ver, si hay dos candidatos que tienen una dinámica completa desde el punto de vista de comunicación no verbal, digamos, en sincronía, ¿verdad?, en concordancia con su verbo, son Carlos Alvarado y Wilmer Ramos. Sí. Digamos, ¿verdad? Hay mucha... Vamos a ver, no hay una predisposición a tomar una postura... digamos, que no sea en concordancia con lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, en ambos casos a mí me llama mucho la atención eso, que hay un nivel de transparencia, un nivel, digamos, de mensaje claro, sin mucho estorbo, digamos, gestual, para poder llevar a cabo su mensaje. Carlos Alvarado es uno que lo domina muy bien y le es natural, pareciera, porque además él sabe de comunicación. Sí, es comunicador y politólogo. Estudió en Europa, pero digamos, su tiquicidad, su nivel de costarriqueñismo es bastante alto. Pero no te da la impresión, y yo he tenido entrevistas complejas con don Carlos, cuando era ministro de Limas, cuando era ministro de Trabajo, y siempre me decía, es que siempre me sacas algo en una entrevista que no quise decir. Porque es muy fácil de leer. Sí, pero además porque se siente muy cómodo, o sea, claro. Se siente muy cómodo, es que un par de veces había que decirle, acércate al micrófono nuevamente, porque entonces se siente tan cómodo que echa la silla para atrás, como lo estoy haciendo yo en este instante. Claro, eso es muy común, ¿verdad? En clase a mí me da risa, digamos, no que me burle, sino que me te sonreís. Sí, me causa una buena impresión, efectivamente, que cuando uno está dando clase, digamos, yo trato de abarcar todas las filas y tal, y uno se encuentra ese nivel de comodidad entre algunos estudiantes que se echan para atrás, ¿verdad? No porque haya una imposición de que yo, de nuevo, no es la postura de rey, sino es la postura de, qué bien, en esto me siento cómodo, lo que estoy escuchando me es placentero, lo que estoy escuchando me es... ¿verdad? Entonces uno sabe más o menos detectar, contrario al que está haciendo otra cosa, ¿verdad? Que uno sabe dónde está puesta la mirada, cuál es el nivel de manejo de las manos, dónde está puesto la dirección de los pies, la dirección de la cintura, etcétera, etcétera, que hacen que, digamos, uno sepa si está poniendo atención o no, si está concentrado o no. De nuevo, don Carlos y don Wilmer Ramos tienden a tener posturas o a tener un nivel de lenguaje corporal muy... es que no quisiera decir transparente para que no es que usted es paquista, ¿no? Porque todo siempre pasa. No, pero digamos, es muy sencillo, no está tan estudiado, es muy transparente en ese sentido, es absolutamente concordante con lo que están diciendo. ¿Otto Guevara? Don Otto Guevara tuvo un pecado histórico, dos pecados históricos. Uno que tenía que ver con la parte diacrítica, que por eso por eso decía, y además se recuerdan. Cuando llegó con un pantalón blanco a recoger basura. Aquí nos están recordando en Twitter justamente eso. Sí, entonces acuérdense que el pecado es la no concordancia. Que no hay una sincronía entre ambas cosas. Entonces, si yo le digo, Randall, viera cómo trabajo yo la tierra, yo soy un chavalo que se levanta y tiene las uñas todas limpias, tengo todas las manos muy cuidadas. No, obviamente. Entonces, igual, toda esta parte estética es muy importante, ¿verdad? Y la otra fue el famoso Otin. La postura asumida por don Otto para el momento en que estaba en oración era una postura no, entre comillas, normal, no común, no dentro de lo habitual, y por lo tanto, digamos,
a leguas resultaba evidente y fue, digamos, trend topic aparte de todo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Te acordás de un diputado subido en un sillón enfermo, con Sí. Oscar López, por supuesto? Estoy hablando de Oscar López. Igual, es un tema que tiene que ver con, digamos, tratar de llevar al extremo los niveles paralingüísticos, tratar de demostrar algo, ¿verdad? Con cómo me dispongo, y la parte textual que no me coincide, digamos, no es normal que uno con un dolor de cualquiera asuma una posición de ese tipo. De hecho, entonces causó también todo un revuelo. Nada más con Don Otto. Don Otto es probablemente uno de los mejores oradores. En términos de cómo acomoda las palabras, de cómo lo sistematiza, cómo sabe ocupar el tiempo. Si son 2 minutos, 2 minutos, son 15, 15, si son 20, 20, si es una hora o más. Aunque le manden meneditos y demás, él tiene muy claro cuánto tiene que durar, sí. sin temor en eso. Y además modula muy bien la voz. Iba a hablar de la voz de Otto Guevara, porque tiene un timbre particular. Sí. No es fácilmente imitable, por cierto. No, pero él dice. A diferencia del presidente, que salió un audio igualito. Sí, tanto quería que uno que es él. Don Otto tiene, por ejemplo, él se va a referir al presidente en algo que no está de acuerdo y dice, bueno, es que don Luis Guillermo no debería hacer eso. Entonces, pausa, lleva, larga y logra el objetivo de conducirlo a uno por esa modulación de la voz, por ese nivel de los tonos que utiliza, hasta el objetivo logrado. Entonces, es muy claro en que la idea concuerde con, digamos, toda la parte paralingüística. Otón Solís. Muy efectivo. Y don Otón nos escucha mucho. Espero que no le moleste lo que voy a decir, pero es que a veces pareciera que siempre está bravo. Y probablemente no es que esté bravo, probablemente es que tiene una versión crítica de todo lo que uno está diciendo. Sí, seguramente. Y lo cual es un sello personal. ¿Sí? Porque don Otón es tan, entre comillas, sobrio, es que puede sonar feo, podemos empaquetado. Uno conoce el paquete completo de Otón Solís, una vez que lo ve uno lo puede replicar. No va a variar en su dimensión, por ejemplo, la dimensión diacrítica. La estética de don Otón Solís es muy permanente. Uno no esperaría de ver a don Otón Solís con jeans y una camiseta negra o en tenis. No, uno siempre lo ve con un tipo de vestimenta, tanto como su sello personal respecto, por ejemplo, del tema de la ética, ¿verdad? Es ese incólume don Otón que uno lo ve permanentemente, y es esa conciencia crítica que no se guarda muchas de las veces ni siquiera el nivel de dar, y esta es la parte paralingüística interesante. Don Otón, ni en la cinética, no se esmera ni en la cinética ni en la paralingüística. Esto quiere decir, ni en los movimientos, ni se desgasta en la parte de modulación de la voz, porque él sabe que es, digamos, su principal filo, su principal lado de la espada que tiene más filo es la parte verbal. Es que y quita todo lo que vaya a hacerle un estorbo a ese frente que tiene. Es que me acordé de don Alberto Cañas, que don Alberto, inclusive a uno saludándolo, pues sí que lo estaba regañando. ¿Sí? Era su estilo. Sí. Y él dijo, Alberto, ¿cómo le va? Bien, usted. Y él decía, no, yo no estoy bravo. Sí, no estaba bravo. ¿Con quién me he enojado yo? Dígame con quién me he enojado. 3:07. Brinquemos al campo internacional. Bueno, antes déjame saludar al montón de gente que nos está haciendo reportes de sintonía. Alejandro Trejos nos hace reporte de sintonía el día de hoy. Dice que bueno escuchar a Orlando Rivera y a Garaya en vivo en Matices. Marco Quiroz dice, ¿cómo se llama el sistema de comunicación que te dice lo conozco, que usa Juan Diego Castro? El invitado lo dijo y no alcancé a oír bien. Llamarlo uno por el nombre completo, o sea, no tienen no tiene un nombre completo, digamos. Y en Facebook también Rafael Moragoñi, que dice excelente programa para nosotros los educadores, Matices no deja de mejorar. Gracias, Rafael. Tucán dice, ese fue el yunque de don Otón para ganar las elecciones. Volcán Paz dice que es que don Otón se muestra poco accesible. Randall Buján dice, hola, bibliografía del tema, por favor, temazo. Sí, hay varios. Paul Ekman, el norteamericano, es probablemente uno de los padres de esto, de pioneros en el estudio del tema de las emociones y su expresión. Yo siempre recomiendo leer Stanislavski. Okay. Porque Konstantin Stanislavski, que es el
uno de los precursores del teatro ruso de finales del siglo XIX, 1897, la fundación del teatro ruso. Stanislavski es el que lleva el nivel a controlar efectivamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema del comportamiento a través de, del uso, digamos, de lo que él llamaba intangibles, que es todas las emociones. Entonces, como en un ambiente en donde tengo cámara, bueno, no, en ese entonces no tenía cámaras, pero se sigue estudiando, porque como en un ambiente en donde tengo un director, un guionista, ¿cómo en ese ambiente puedo llegar a llorar? ¿O puedo llegar a sonreír? ¿O puedo, claro. ¿verdad? ¿Cómo hago? La postura, yo le digo a mi hijo, por ejemplo, y esto es un vacilón, yo siempre le digo, póngase en postura de estudiar. Si usted le manda al cuerpo una posición de estudio distendida, comiendo palomitas, sentado viendo tele o escuchando radio y está acostado y tal, el cuerpo no entiende que usted está estudiando, ¿verdad? Entonces hay que asumir posiciones con respecto a lo que uno necesita asumir. Si uno, es igual como la vestimenta, ¿verdad? Uno no va a llegar vestido de playa a misa. Tiene que haber una concordancia, de nuevo, en la parte diacrítica. Entonces, igual es en la Ni postura. Ni siquiera en Punta Arenas. Ni siquiera. Entonces, tiene que haber una postura, ¿verdad? Si yo estoy hablando, como hablábamos extra micrófono, estoy hablando con vos, Brandon, con los escuchas, tenemos que tomar una posición direccionada. Si no, vos dices, ¿con quién está hablando? Estoy hablando claro. un lado, estoy descendido, entonces nadie me va a entender. Hablemos de figuras internacionales. Ahora preguntaron por uno, me llamó mucho la atención, porque a mí también, él me llama mucho la atención, y es Vladimir Putin. Sí, ruso. Además es la... Hombre, agente de la KGB, ex agente de la KGB además. Sí, Putin es muy interesante porque es muy quieto, poca kinésica, poca sintomatología de aquello que está sintiendo. Entonces la lectura de Putin es como leer a un jugador de póker, ¿verdad? Trate de leerle la mirada o trate de leerle los rasgos, digamos, los gestos faciales, ¿verdad? Es bastante complicado. Sin embargo, creo que fue con el propio Macron, en una fotografía no tan histórica, en donde Putin extiende la mano y la vuelve a ver, su propia mano, como diciéndole, salúdeme. Es una orden. Tengo mi mano, como si yo te hago así, te vuelvo a ver mi mano, vos decís, tengo toda mi atención concentrada en entonces, por supuesto. ¿verdad? Era para decirle, es una forma de decirle, estoy interesado en estrechar la mano con usted. De hecho, de Putin a mí me llama mucho la atención ciertas cosas. Es que iba a hacer la pregunta en Twitter, pero me pueden hacer trampa. Pero, ¿ustedes creen que Putin es alto? ¿Alto de estatura? La respuesta es sí, uno cree que es alto. La respuesta es que es chiquitico. Y es pequeño. Bueno, vamos a ver, depende del tamaño, pero yo mido 1,78 m. Vladimir Putin mide 1,70 m, es más bajo que yo, pero cuando yo lo veo, o sea, si no busco el dato en internet de cuánto mide Putin, pensaría que mide 1,90 m. Sí. Y es por la toma, porque nunca se le muestra, casi nunca se muestra de cuerpo entero, ¿no? Casi siempre viene tapado, digamos, de 3/4 de cuerpo. Y la mayoría de las fotografías están tomadas lo que llaman en contrapicada, ¿verdad? Están tomadas de abajo para hacia arriba. Entonces, de manera tal que siempre la perspectiva que uno asume en el encuadre de cámara es verlo hacia arriba, como si fuera más alto lo que es en realidad. Sí, que de hecho en el lenguaje audiovisual eso pretende, digamos, exaltar a la persona. Sí. Si quieren, una película muy buena, se llama El Ciudadano Kane, es en la primera película, creo que es de 1945, 46, de Orson Welles, que es la primera que usa algunos de estos planos, y entonces el protagonista en sus momentos de gloria viene tomado desde abajo por la cámara hacia arriba, y en los momentos de humillación al contrario. De picada. Y si no quieren buscarse algo en 1940, pero quieren ver algo más actual, de hecho lo noté ayer o antier, en House of Cards, temporada 5, noten cómo se toma, de qué plano se toma Francis Underwood. Sí. Y por eso tiene que ver con cuando uno le habla a un candidato que tiene que tener su propia, aquí no estoy haciendo propaganda ninguna red social en particular, pero en Instagram cuide las fotos que sube o cuáles son las que pone en Facebook, ¿verdad? Sí. Porque todas esas van a ser utilizadas en su contra. Tomen en cuenta que la peor de las fotos tiene que ser la mejor suya. Ok, voy a tomarlo en cuenta cuando suba las fotos a Instagram. Sí. Rulicky y Cherny, se escribe Rulick.
y Cherny, tal como suena, con CH, Cherny, son otros dos teóricos que hablan sobre el tema de la comunicación no verbal, para la persona que preguntó. Nos preguntan en Twitter también, algunos nos sentimos más alto de lo que somos. ¿Será buena autoimagen? Uno debería andar erguido por naturaleza. Primero por un tema físico, ¿verdad? Para no hacerle daño a la espalda, pero también porque efectivamente los seres humanos, altamente concentrados en el tema de lo no verbal, tomamos en cuenta la estatura. Desgraciadamente o dichosamente, y lo hacemos para poner niveles, digamos, de superioridad o inferioridad, y lo asumimos a partir de ahí. Entonces, la respuesta es, si se siente más alto, qué bien, siempre ande erguida, por favor, para que no se le minimice. ¿Cuánto medís vos? 1.73, la última vez que me medí. Son más alto que Putin. Es que realmente a mí me impactó cuando averigüé la altura de Putin. Sí. Pero bueno, terminando con Putin, dice Tucán, Putin tiene un movimiento de brazo cuando camina como marchando. Sí. Sí. De nuevo, Putin es lo suficientemente quieto y inmóvil prácticamente, ¿verdad? Tiene poco gesto como para que uno pueda hacer una lectura, digamos. Por eso cuando aparece alguna foto, uno sabe que es una foto posada. No son las fotos de Obama, en donde trataban de tomarlo en su ambiente cotidiano y tal, ¿verdad? En donde aparece incluso haciendo bromas y demás, porque, digamos, había y Obama siendo un tipo alto, ¿verdad? Jugador de básquet, esbelto y tal y tal. Porque efectivamente, digamos, en el caso de Obama es mucho más fotografiable, logró mucho más empatía a través de toda esa serie de imágenes que la de Putin. Putin, cuando tiene una fotografía, no sé si ustedes lo han visto, o sea, la sonrisa es la de la Mona Lisa. Sí, efectivamente. Cuando mucho. De hecho, yo no me animaría a contarle un chiste jamás en la vida. Fidel Castro. Fidel Castro es interesante. Hay dos Fideles Castro, por lo menos. Digamos, desde mi perspectiva, una es el Fidel Castro antes de la caída de la caída física con la que se lesiona, y que a partir de ahí empezó, vemos, como una especie de retroceso en la parte física. Y digamos, es antes de eso y otra después de eso. El antes de Fidel de eso era el Fidel con el uniforme puesto. El uniforme puesto de manera permanente significa estoy con la revolución al día, ¿verdad? Ese es el mensaje claro. Y el otro es el Fidel de los grandes discursos, y además discursos que eran piezas de lujo, ¿verdad? Mucho más racional, mucho menos emotivo, un Fidel mucho menos cercano, generalmente en un podio, generalmente con todo el staff en los alrededores, con una gran expectativa, era el gran líder. Después de eso, Fidel empieza a deconstruirse en esos términos para poder de que suba otra figura, pero empieza a mostrarse un Fidel en cama, en buzo, utilizando un buzo, ¿verdad?, deportivo, con la barba menos cuidada, incluso con sin llegar a estar descuidado, pero sí, digamos, con mucho menor cuidado. Y entonces esto lo que reflejaba era el abuelito bueno, sabio, al que hay que consultarle, al que el mismo Chávez decía, no me muevo si Fidel no me... El abuelito de la revolución. El abuelito de la revolución, pero el abuelo sabio, bueno, inteligente, ¿no? El abuelo competente todavía. Aunque usara un Rolex en aquella entrevista famosa, recién triunfara la revolución. Hubo un capítulo interesante, una delegación de la comunidad cubano-americana que va a la isla para hacerle un reclamo a Fidel Castro, no me acuerdo en qué época fue, tal vez Carlos Murillo me aclare más, no soy experto en el tema cubano. Llegó a la isla y Fidel Castro hace filmar el encuentro. Fidel Castro llegó tipo alto, 1,80 y algo, medía 1,86 si mal no recuerdo. Llegó, abrazó, jaló, apretó, estuvo cercanísimo. Los devolvió a todos y a todas, sin excepción, absolutamente deslegitimados. Sí. Nadie, aunque le hicieran el reclamo. Claro. Y se lo pudieron haber hecho de la forma más vehemente, ¿no? No, los devolvió a todos, que la comunidad cubano-americana más bien casi que los expulsa. Sí, porque los toma como unos traidores. Exacto. Dice Víctor Quiroz, apasionante tema, materia prima del arte dramático y la imitación. Consulta, ¿qué lectura se puede hacer del lenguaje de Randall? Salud. Ok.
No sé, Gustavo, si quieres 30 segundos. 30 segundos. Randall en este momento, para decirle algo, tiene la dirección de los hombros, la dirección de las piernas y ambas manos señalándome a mí. Entonces digamos que está concentrado en tener una interacción, ¿verdad? En este momento probablemente más ocupado también en lo que estén señalando las personas, porque dirige la mirada. Solo la cara la vuelvo hacia la computadora. Exacto. Lo cual demuestra que se siente cómodo, tiene un codo posado sobre la mesa para poder, digamos, depositar ahí el peso del cuerpo, pero digamos, una postura que lo que me dice es, en este momento me siento en un ambiente amigable, no estoy en contra de la persona que está enfrente, y eso me hace sentirme tranquilo, porque es muy grandote, Randall. No te preocupes, son 5 centímetros, 6 centímetros. Dice Caro Aguilera, ¿qué pasa con las personas que no logran mantener contacto visual? Buen programa. Depende, hay quienes no lo hacen por muchísimas razones, desde una miopía, ¿verdad? Por eso les digo, la parte, no desprecien la parte biográfica y la parte personal, porque también eso es importante. También la parte cultural, se supone que hay algunas culturas orientales, en la parte, digamos, del Asia oriental, que no, digamos, es prácticamente un irrespeto volver a ver a los ojos, ¿verdad? Entonces también hay que considerarlo, pero en nuestro ambiente tico, común y corriente, en un ambiente normal, no es que se sospeche, pero súmenlo, pongan en una lista de cosas en cuanto a personas que no, el no tener contacto visual es no querer tener empatía con uno. Entonces súmenlo a ver si hay otra serie de indicadores que podrían o rechazar o dar por cierto esta apreciación. ¿Qué hago yo cuando quiero interrumpir al entrevistado? Generalmente abre la mano. Exactamente. Con todo Randall tiene las manos muy grandotas. Entonces extiende la mano y lo que hace es una señal muy leve, diciéndole a uno como que espérate un momentito mientras hago. Buen punto, es que me acabo de dar cuenta. Volcán Puaz dice, para cierta gente caminar firme y erguido es sinónimo de arrogancia, o ver directo a los ojos es dominio. Fernando Leitón pregunta, ¿qué dice de una persona que cambia su forma de hablar, lenguaje vulgar oculto dependiendo de la situación? Es que, vamos a ver, en esto nada es blanco, nada es negro. O sea, hay matices. Hay matices, y en esto hay que entender dentro del contexto. Si hay una persona que puede adecuarse muy bien al lenguaje, digamos, a un lenguaje no necesariamente de cierto nivel académico y tal, ¿verdad? O lo hace indistintamente, tiene esa versatilidad, eso también es apreciable, digamos. Les cuento que cuando yo voy al barrio, efectivamente no les hablo a mis amigos del barrio sobre los niveles paralingüísticos, seguramente, kinéticos y proxémicos, sino que ahí entro y le digo, ¿qué hubo, morado? Porque yo sé que ese es el nivel de la cercanía que tengo y probablemente mucho más cercano tanto en el lenguaje como en la parte corporal. Son las 3:21. Bueno, justamente toda esta introducción del programa completo era preguntarle a Gustavo quién va a ganar las elecciones en 2010. No, mentira. Jamás. Por supuesto, Gustavo. Bueno, entró una más. Un momento con la canción. Dice C.R. Morfeus, ¿cuál es la mejor forma de enamorar a una dama a puro lenguaje corporal? Que sea sutil pero efectivo. Nadie sabe para quién trabaja, eso era comunicación política. Lo que sí le podría decir es que de todas las especies, y esto es sin, ¿verdad? Todas las especies animales y los propios insectos y demás, en el momento de la conquista para la reproducción, no si tiene otras intenciones, generalmente es la que tiene mayor niveles de colorido, movilidad y vehemencia. Entonces los seres humanos somos, y esto es muy, le decía Randall entre micrófonos, los seres humanos somos relativamente más predecibles cuando estamos en el plan lagarto que lo normal. En el plan lagarto, cuando uno vuelve a ver a alguien y dice, ese está ligando. Sí, pero hay muchísimas señales, muchísimas, hay que leerlas todas. Bueno, hablando de lagartos, un saludo. Van a entender por qué a varias gente que estuvo hablando durante el programa. Creo que estaba la doctora Tatiana Blandón, estaba C.R. Morfeus, hablando de una figurita que se acordaron del pasado. 3:22, Gustavo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Randall, un placer estar. Te invito mañana Matices, 2 de la tarde, hablaremos del Alzheimer. Hoy se presentó un informe, interesantísimo sobre los datos de Alzheimer, como por ejemplo la incidencia, las provincias en Costa Rica con mayor incidencia y la mortalidad relacionada con el Alzheimer, así es que estará muy interesante. Son las 3:23, ¿cuál canción escogiste para irte? La Perla, le gusta mucho a mi hijo, entonces... Es para tu hijo. Sí. De Calle 13 y... Para mi esposa.
y Rubén Blades. Sí, porque los dos venimos siempre cantándola con él. ¿De verdad? Sí. Bueno, ¿y que están oyendo el programa? No creo que mi esposa lo esté oyendo y mi hijo sale hasta las 3:45. Ay, hombre, bueno. Falta un ratillo. No me importa, en la noche les poner la repetición. 3:23. La Perla, feliz tarde. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño.